Día 7. Éxodo capítulo 22 a Éxodo capítulo 32. Capítulo 22, versículo 1. Si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. Si alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte se considerará homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Si el animal robado se halla en su poder y todavía con vida, deberá restituirlo doble, ya sea que se trate de un toro, un asno o una oveja. Si alguien apacienta su ganado en un campo o en una viña, y por dejar a sus animales sueltos ellos pastan en campo ajeno, el dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha. Si se prende fuego en pasto seco y el fuego se propaga y quema algún trigal, o el trigo ya apilado, o algún campo sembrado, el que haya comenzado el fuego deberá reparar el daño. Si alguien deja dinero o bienes en la casa de un amigo y esos bienes le son robados, el ladrón deberá devolver el doble en caso de que lo atrapen. Si no se atrapa al ladrón, el dueño de la casa deberá comparecer ante los jueces para que se determine si no dispuso de los bienes del otro. En todos los casos de posesión ilegal, las dos partes deberán llevar el asunto ante los jueces. El que sea declarado culpable deberá restituir el doble a su prójimo, ya sea que se trate de un toro, o de un asno, o de una oveja, o de ropa, o de cualquier otra cosa perdida que alguien reclame como de su propiedad. Si alguien deja al cuidado de algún amigo suyo un asno, un toro, una oveja o cualquier otro animal, y el animal muere o sufre algún daño o es robado sin que nadie lo vea, el amigo del dueño jurará ante el Señor no haberse adueñado de la propiedad de su amigo. El dueño deberá aceptar ese juramento y el amigo no deberá restituirle nada. Si el animal le fue robado al amigo, éste deberá indemnizar al dueño. Si el animal fue despedazado por una fiera, el amigo no tendrá que indemnizar al dueño, si presenta como evidencia los restos del animal. Si alguien pide prestado un animal de algún amigo suyo y el animal sufre algún daño o muere, no estando presente su dueño, el que lo pidió prestado deberá restituirlo. Si el dueño del animal estaba presente, el que pidió prestado el animal no tendrá que pagar nada. Si el animal fue alquilado, el precio del alquiler cubrirá la pérdida. Si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. Aun si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. No dejes con vida a ninguna hechicera. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos al Señor será condenado a muerte. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen,
y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse. No tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues soy un Dios compasivo. No blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo. No te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. El primogénito de tus hijos será para mí. También será para mí los primogénitos de tus toros y de tus ovejas. Los dejarás con sus madres 7 días, pero al 8º día me los entregarás. Ustedes serán mi pueblo santo. No comerán la carne de ningún animal que haya sido despedazado por las fieras. Esa carne se la echarán a los perros. Éxodo capítulo 23. No divulgues informes falsos. No te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el 7º año no cultivarás la tierra. Déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. 6 días trabajarás, pero el día 7º descansarán tus bueyes, tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Cumplan con todo lo que les he ordenado. No invoquen los nombres de otros dioses, jamás los pronuncien. 3 veces al año harás fiesta en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Fue en este mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Las fiestas de la cosecha las celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. La fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. 3 veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. No mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. No guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. Llevarás a la casa del Señor, tu Dios, lo mejor de tus primicias. No cocerás ningún cabrito
en la leche de su madre. Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía, y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos, y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar, tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. No te inclines ante los dioses de esos pueblos. No les rindas culto ni imites sus prácticas. Más bien, derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo la concederé larga vida. En toda nación donde pongas el pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan de ti. Delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten a los heveos, cananeos e hititas. Sin embargo, no los desalojaré en un solo año, no sea que al quedarse desolada la tierra, aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los dejaré poco a poco, hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Extenderé las fronteras de tu país desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Pondré bajo tu dominio a los que habitan allí, y tú los desalojarás. No hagas ningún pacto con ellos, ni con sus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses, y acabarás pecando contra ellos. Éxodo capítulo 24, versículo 1. También le dijo el Señor a Moisés: Sube al monte a verme, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz: Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: Haremos todo lo que el Señor ha dicho, y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: Esta es la sangre del pacto que con base a estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. El Señor le dijo a Moisés: Sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí.
voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. Moisés subió al monte de Dios, acompañado por su asistente Josué, pero a los ancianos les dijo: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedaron aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acudan a ellos. En cuanto Moisés subió, una nube cubrió el monte, y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía un fuego consumidor. Moisés se internó en la nube y subió al monte, y allí permaneció 40 días y 40 noches. Capítulo 25, versículo 1. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará la siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Haz un arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle en su derredor una moldura de oro. Funde 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas, 2 en cada costado. Prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca, para transportarla. Deja las varas en los anillos del arca y no las saques de allí. Y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte. Haz un propiciatorio de oro puro, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Y también 2 querubines de oro labrado a martillo, para los 2 extremos del propiciatorio. En cada uno de los extremos irá un querubín. Hazlos de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas. Quedarán el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. Coloca el propiciatorio encima del arca y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. Yo me reuniré allí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Haz una mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo por 45 de ancho y 70 de alto. Recúbrela de oro puro y ponle en su derredor una moldura de oro. Haz también un reborde de 20 centímetros de ancho y una moldura de oro para ponerlo alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos a sus 4 esquinas, donde van las 4 patas. Los anillos deben quedar junto al reborde,
a fin de que por ellos pasen las varas para transportar la mesa. Esas varas deben ser de madera de acacia y estar recubiertas de oro. También deben ser de oro puro sus platos y sus bandejas, así como sus jarras y tazones para verter las ofrendas. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia, para que esté ante mí siempre. Haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Su base, su tallo y sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. 6 de sus brazos se abrirán a los costados, 3 a un lado y 3 del otro. Cada uno de los 6 brazos del candelabro tendrá 3 copas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. El candelabro mismo tendrá 4 copas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. Cada uno de los 3 pares de brazos tendrá un cáliz en la parte inferior, donde se unen con el tallo del candelabro. Los cálices y los brazos deben formar una sola pieza con el candelabro y ser de oro puro labrado a martillo. Hazte también sus 7 lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente. Sus cortapábilos y braseros deben ser de oro puro. Para hacer el candelabro y todos estos accesorios se usarán 33 kilos de oro puro. Procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que te mostré en el 26. Versículo 1. Haz el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, con 2 querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas deben medir lo mismo, es decir, 12 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cose 5 cortinas uniendo la una con la otra por el borde y haz lo mismo con las otras 5. En el borde superior del primer conjunto de cortinas pon unas presillas de lana teñida de púrpura, lo mismo que en el borde del otro conjunto de cortinas. En las cortinas del primer conjunto pon 50 presillas, lo mismo que en las cortinas del otro conjunto, de modo que cada presilla tenga su pareja. Haz luego 50 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas una con otra, de modo que el santuario tenga unidad de conjunto. Haz 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Todas ellas deben medir lo mismo, es decir, 13 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cose 5 cortinas en un conjunto y las otras 7 en otro conjunto, doblando la 6ª cortina en la parte frontal del santuario. Haz 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el primer conjunto y otras 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el segundo. Haz luego 50 ganchos de bronce y mételos en las presillas para formar el santuario, de modo que éste tenga unidad de conjunto. Las 10 cortinas tendrán una cortina restante, que quedará colgando a espaldas del santuario. A esta cortina le sobrarán 50 centímetros en cada extremo, y con esa parte sobrante se cerrará el santuario. Haz para el santuario un toldo de piel de carnero, teñido de rojo, y para la parte superior un toldo de piel de delfín. Prepara para el santuario unos tablones de acacia, para que sirvan de pilares. Cada tablón debe medir 4 metros y medio de largo por 70 centímetros de ancho y contar con 2 ranuras
para que cada tablón encaje en el otro. Todos los tablones para el santuario los harás así. Serán 20 los tablones para el lado sur del santuario. Haz también 40 bases de plata para colocarlas debajo de los tablones. 2 bases por tablón, para que las 2 ranuras de cada tablón encajen en cada base. Para el lado opuesto, es decir, para el lado norte del santuario, prepararás también 20 tablones y 40 bases de plata, y pondrás 2 bases debajo de cada tablón. Pondrás 6 tablones en el lado posterior, que es el lado occidental del santuario, y 2 tablones más en las esquinas de ese mismo lado. Estos 2 tablones deben ser dobles en la base, quedando unidos por un solo anillo en la parte superior. Haz lo mismo en ambas esquinas, de modo que haya 8 tablones y 16 bases de plata, es decir, 2 bases debajo de cada tablón. Prepara también unos travesaños de acacia, 5 para los tablones de un costado del santuario, 5 para los del costado opuesto y 5 para los del costado occidental, es decir, para la parte posterior. El travesaño central deberá pasar de un extremo al otro, a media altura de los tablones. Recubre de oro los tablones y haz unos anillos de oro para que los travesaños pasen por ellos. También debes recubrir de oro los travesaños. Erige el santuario ciñéndote al modelo que se te mostró en el monte. Haz una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino con querubines artísticamente bordados en ella. Cuélgala con ganchos de oro en 4 postes de madera de acacia, recúbrelos de oro, los cuales levantarás sobre 4 bases de plata. Cuelga de los ganchos la cortina, la cual separará el lugar santo del lugar santísimo, y coloca el arca del pacto detrás de la cortina. Pon el propiciatorio sobre el arca del pacto, dentro del lugar santísimo, y coloca la mesa fuera de la cortina, en el lado norte del santuario. El candelabro lo pondrás frente a la mesa, en el lado sur. Haz para la entrada del santuario una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente. Para esta cortina, prepara 5 postes de acacia recubiertos de oro, con sus respectivos ganchos de oro, y funde para los postes. Éxodo capítulo 27, versículo 1. Haz un altar de madera de acacia, cuadrado, de 2 metros con 30 centímetros por lado, y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Ponle un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, de manera que los cuernos y el altar formen una sola pieza, y recubre de bronce el altar. Haz de bronce todos sus utensilios, es decir, sus portacenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. Hazte también un enrejado de bronce con un anillo del mismo metal en cada una de sus 4 esquinas. El anillo irá bajo el reborde del altar, de modo que quede a media altura del mismo. Prepara para el altar varas de madera de acacia y recúbrelas de bronce. Las varas deberán pasar por los anillos, de modo que se sobresalgan en los 2 extremos del altar, para que éste pueda ser transportado. El altar lo harás hueco y de tablas, exactamente como el que se te mostró en el monte. Haz un atrio para el santuario. El lado sur debe medir 45 metros de largo y tener cortinas de lino fino.
20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben contar con empalmes y ganchos de plata. También el lado norte debe medir 45 metros de largo y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben también contar con empalmes y ganchos de plata. A todo lo ancho del lado occidental del atrio, que debe medir 22 metros y medio, habrá cortinas, 10 postes y 10 bases. El lado oriental del atrio, que da hacia la salida del sol, también deberá medir 22 metros y medio. Habrá cortinas de 7 metros de largo y 3 postes y 3 bases a un lado de la entrada, lo mismo que del otro lado. A la entrada del atrio habrá una cortina de 9 metros de largo, de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente, y además 4 postes y 4 bases. Todos los postes alrededor del atrio deben tener empalmes y ganchos de plata y bases de bronce. El atrio medirá 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho, con cortinas de lino fino de 2 metros con 30 centímetros de alto y con bases de bronce. Todas las estacas y los demás utensilios para el servicio del santuario serán de bronce, incluyendo las estacas del atrio. Ordénales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva, para que las lámparas estén siempre encendidas. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor, en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está ante el arca del pacto. Esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre, por todas las generaciones. Éxodo, capítulo 28, versículo 1. Haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales para que hagan las vestiduras de Aarón y así lo consagre yo como mi sacerdote. Las vestiduras que le harás son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Estas vestiduras sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Al efecto se usará oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino. El efod se bordará artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. En sus dos extremos tendrá hombreras con cintas para que pueda sujetarse. El cinturón bordado con el que se sujeta el efod deberá ser del mismo material, es decir, de oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, y formará con el efod una sola pieza. Toma 2 piedras de ónice y graba en ellas los nombres de los 12 hijos de Israel. Por orden de nacimiento, 6 nombres en una piedra y 6 en la otra. Un joyero grabará los nombres en las 2 piedras, como los orfebres graban sellos. Engarzarán las piedras en filigrana de oro y las sujetará a los hambreras del efod. Así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante el Señor. Haz también engastes en filigrana de oro y 2 cadenillas de oro puro, a manera de cordón, para fijar las cadenillas en los engastes. El pectoral, para impartir justicia, lo bordarás artísticamente con oro, púrpura, carmesí,
escarlata y lino fino, como hiciste con el efod. Será doble y cuadrado, de 20 centímetros de largo por 20 de ancho. Engarzarás en él 4 hileras de piedras preciosas. En la primera pondrás un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera un jacinto, un ágata y una amatista. Y en la cuarta un topacio, un ónice y un jaspe. Engárzalos en filigrana de oro. Debe ser 12 piedras, una por cada uno de los 12 hijos de Israel. Cada una de las piedras llevará grabada como un sello el nombre de una de las 12 tribus. Haz unas cadenillas de oro puro en forma de cordón para el pectoral. Ponle al pectoral 2 anillos de oro y sujétalos a sus 2 extremos. Sujeta las 2 cadenillas de oro y los anillos del pectoral, y une los extremos de las cadenillas a los 2 engastes, para fijarlos por la parte delantera a las hombreras del efod. Haz otros 2 anillos de oro y fíjalos en los extremos del pectoral, en su borde interno, cercano al efod. Haz 2 anillos más, también de oro, para fijarlos por el frente del efod, pero por debajo de las hombreras, cerca de la costura que va justamente arriba del cinturón. Los anillos del pectoral deberán sujetarse a los anillos del efod con un cordón azul, trabándolo con el cinturón para que el pectoral y el efod queden unidos. De este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón en el pectoral, para impartir justicia, los nombres de los hijos de Israel, para recordarlos siempre ante el Señor. Sobre el pectoral, para impartir justicia, pondrás el Urim y el Tumim. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. Hace púrpura todo el manto del efod, con una abertura en el centro para meter la cabeza. Alrededor de la abertura le pondrás un refuerzo como el que se pone a los chalecos para que no se desgarre. En torno al borde inferior del manto pondrás granadas de púrpura, carmesí y escarlata, alternándolas con campanillas de oro. Con todo el borde del manto pondrás primero una campanilla y luego una granada. Aarón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio, para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo que él esté ante el Señor en el lugar santo, y así él no muera. Haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello, consagrado al Señor. Sujétala al turbante con un cordón púrpura, de modo que quede fija a éste por la parte delantera. Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón, para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas, ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurrirán al dedicar sus ofrendas sagradas. La túnica y el turbante los harás de lino. El cinturón deberá estar recamado artísticamente. A los hijos de Aarón les harás túnicas, cinturones y mitras, para conferirles honra y dignidad. Una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Hazle también calzoncillos de lino que les cubran el cuerpo desde la cintura hasta el muslo. Aarón y sus hijos deberán ponérselos siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón. Éxodo, capítulo 29, versículo 1.
Para consagrarlos como sacerdotes a mi servicio, harás lo siguiente. Tomarás un novillo y 2 carneros sin defecto. Y con harina fina de trigo harás panes y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y obleas sin levadura untadas con aceite. Pondrás los panes, las tortas y las obleas en un canastillo, y me los presentarás junto con el novillo y los 2 carneros. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarás. Tomarás las vestiduras y le pondrás a Aarón la túnica, el efod con su manto y el pectoral. El efod se lo sujetarás con el cinturón y le pondrás el turbante en la cabeza y sobre el turbante la tiara sagrada. Luego lo ungirás derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Acercarás entonces a sus hijos y les pondrás las túnicas y las mitras. A continuación, les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos. Así les conferirás autoridad y el sacerdocio será para ellos una ley perpetua. Arrimarás el novillo a la entrada de la tienda de reunión para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Y allí, en presencia del Señor, sacrificarás el novillo. Con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y la untarás en los cuernos del altar, y al pie del altar derramarás la sangre restante. El hígado y los 2 riñones les quitarás la grasa que los recubre y la quemarás sobre el altar. Pero la carne del novillo, su piel y su excremento, los quemarás fuera del campamento, pues se trata de un sacrificio por el pecado. Tomarás entonces uno de los carneros para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Lo sacrificarás y con la sangre rociarás el altar y sus 4 costados. Destazarás el carnero y luego de lavar los intestinos y las piernas, los pondrás sobre los pedazos y la cabeza del carnero, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Tomarás entonces el otro carnero para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza, y lo sacrificarás poniendo un poco de su sangre en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos. Lo mismo que en el pulgar derecho y en el dedo gordo derecho. Después de eso, rociarás el altar y sus 4 costados con la sangre. Y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre Aarón y sus hijos, y sobre sus vestiduras. Así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán consagrados. De este carnero, que representa la autoridad conferida a los sacerdotes, tomarás la cola, la grasa que recubre las vísceras, el hígado, los 2 riñones y el muslo derecho. Del canastillo de pan sin levadura que está ante el Señor tomarás uno de los panes, una torta hecha con aceite y una oblea. Y meciéndolos ante el Señor, los pondrás en las manos de Aarón y de sus hijos. Se trata de una ofrenda mecida. Luego ellos deberán devolverte todo esto para que tú, en presencia del Señor, lo quemes sobre el altar, junto con el holocausto de aroma grato. Esta es una ofrenda presentada por fuego en honor del Señor. Después de eso, tomarás el pecho del carnero, que representa la autoridad conferida a Aarón, y lo mecerás ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Esa porción será la tuya. Aparta el pecho del carnero que fue mecido para conferirles autoridad a Aarón y a sus hijos, y también el muslo que fue presentado como ofrenda, pues son las porciones que a ellos les corresponden. Estas son las porciones
que de sus sacrificios de comunión al Señor les darán siempre los israelitas a Aarón y a sus hijos como contribución. Las vestiduras sagradas de Aarón pasarán a ser de sus descendientes, para que sean ungidos y ordenados con ellas. Cualquiera de los sacerdotes descendientes de Aarón que se presente en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo, deberá llevar puestas esas vestiduras durante 7 días. Toma el carnero con que se les confirió autoridad y cuece su carne en lugar sagrado. A la entrada de la tienda de reunión, Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo. Con esas ofrendas se hizo expiación por ellos, se les confirió autoridad y se les consagró. Solo ellos podrán comerlas, y nadie más, porque son ofrendas sagradas. Si hasta el otro día queda algo del carnero con que se les confirió autoridad, o algo de pan, quémalo. No debe comerse, porque es parte de las ofrendas sagradas. Haz con Aarón y con sus hijos todo lo que te he ordenado. Dedica 7 días a conferirles autoridad. Para hacer expiación, cada día ofrecerás un novillo como ofrenda por el pecado. Purificarás el altar haciendo expiación por él y ungiéndolo para consagrarlo. Esto lo harás durante 7 días. Así el altar y cualquier cosa que lo toque quedarán consagrados. Todos los días ofrecerás sobre el altar 2 corderos de 1 año. Al despuntar el día ofrecerás uno de ellos y al caer la tarde el otro. Con el primer cordero ofrecerás como ofrenda de libación 2 kilos de harina fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. El otro cordero lo sacrificarás al caer la tarde, como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor, junto con una ofrenda de libación como la representada en la mañana. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará este lugar. Consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el capítulo 30, versículo 1. Haz un altar de madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado, de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Sus cuernos deben formar una pieza con el altar. Recubre de oro puro su parte superior, sus 4 costados y los cuernos, y ponle una moldura de oro alrededor. Ponle también 2 anillos de oro en cada uno de sus costados, debajo de la moldura, para que pasen por ellos las varas para transportarlo. Prepara las varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pon el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto, es decir, ante el propiciatorio que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar, y también al caer la tarde, cuando las encienda. Las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. No ofrezcas sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrames sobre él libación alguna. Cada año, Aarón hará expiación por el pecado a lo largo de todas las generaciones. Lo hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar.
Este altar estará completamente consagrado al Señor. El Señor habló con Moisés y le dijo: Cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no les sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor 6 gramos de plata, que es la mitad de la tasación oficial del santuario. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Al entregar la ofrenda alzada para el Señor, ni el rico dará más de 6 gramos, ni el pobre dará menos. Tú mismo recibirás esta plata de manos de los israelitas y la entregarás para el servicio de la tienda de reunión. De esta manera el Señor tendrá siempre que los israelitas pagaron su rescate. El Señor habló con Moisés y le dijo: Haz un lavamanos de bronce con un pedestal también de bronce y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua, pues con ella deberán lavarse Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies, para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes, por todas las generaciones. El Señor habló con Moisés y le dijo: Toma las siguientes especias finas: 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia y 4 litros de aceite de oliva, según la tasación oficial del santuario. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como los de las fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca del pacto, la mesa y todos los utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos los utensilios, y el lavamanos con su pedestal. De este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los israelitas les darás las siguientes instrucciones. De aquí en adelante, este será mi aceite de la unción sagrada. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado y así deberán considerarlo. Cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote, será eliminado de su pueblo. El Señor le dijo a Moisés: Toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro, y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de reunión frente al arca del pacto, donde yo me reuniré contigo. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado. Libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 1. El Señor habló con Moisés y le dijo: Toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además,
He designado como su ayudante a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Es decir, la tienda de reunión, el arca del pacto, el propiciatorio que va encima de ella, el resto del mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de holocaustos y todos sus utensilios, el lavamanos con su pedestal, las vestiduras tejidas, tanto las vestiduras sagradas para Aarón, el sacerdote, como las vestiduras sacerdotales de sus hijos, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Todo deberán hacerlo tal como te he mandado que hagas. El Señor ordenó a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas: ustedes deberán observar mis sábados en todas las generaciones venideras. El sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. El sábado será para ustedes un día sagrado. Obsérvenlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado del pueblo. Durante 6 días se podrá trabajar, pero el séptimo, el sábado, será de reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Los israelitas deberán observar el sábado. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él y le han ofrecido sacrificios, y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarlos en las montañas y borrarlos de la faz de la tierra?
calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acércate de tus siervos, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esa tierra como herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le habían sentenciado. Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por los 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió: lo que escucho no son gritos de victoria ni tampoco lamentos de derrota. Más bien lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego, y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. A Aarón le dijo: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mar es este pueblo. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Y ellos me dieron el oro. Yo lo eché al fuego y lo que salió fue este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento